Aquí tenemos a Raymond Carver, el elegido del mes de mayo de 1922, uno de mis autores preferidos. Es un autor que vivió hasta los 50 años nada más, nació en 1938 en una ciudad muy chiquita en el noreste de Oregón. Es el noreste del país, ¿no? Es un ambiente rústico, muy natural, uno parecido al de Hemingway, que son por eso considerados los escritores del oeste, ¿no? Pero aquí quizás es más fuerte el hecho de que se trata de gente ruda, simple, honesta, directa, con ingresos precarios. Lo mismo el estado de Washington, más al norte todavía, a donde se muda su familia antes de que Raymond Carver empezara la escuela. Se mudaron a Yakima, Washington, a donde su padre consiguió trabajo en un aserradero. El padre era alcohólico, también era un gran contador de historias, de esos que le gustaba leer en voz alta, pero se trata de gente que no está educada, es decir, no tiene educación formal universitaria. Él fue a la escuela primaria y también la secundaria, pasaba su tiempo libre pescando, cazando, y él una vez dijo que crecer en el noroeste del Pacífico, que es un lugar escabroso y rural, lo hizo querer ser un escritor del oeste. También una vez dijo que la influencia más importante, aunque en muchos sentidos la más negativa, en sus primeras esperanzas de convertirse en escritor, fue el hecho de que se casó y se convirtió en padre antes de cumplir los 20 años. Él fue el primero de su familia en graduarse de la escuela secundaria, pero a la edad de 20 años estaba casado y era padre de 2 hijos. Su novia, Marianne Burke, que tenía 16, se quedó embarazada y se casaron. Él tenía 19 y cuando ella fue a parir, su hija Christine lo hizo en el mismo hospital en el que el padre de Carver estaba internado en el pabellón psiquiátrico por alcohol después de una crisis nerviosa. Entonces, aquí empezamos a definir quién va a ser Raymond Carver, porque las presiones de mantener a esta familia desde tan joven le hacían que le fuera imposible para él tener tiempo para escribir. Él dice que no se acuerda cuándo empezó a querer ser escritor, porque siempre lo quiso ser. Incluso cuando era adolescente tomó un curso por correspondencia de escritura, porque ya desde adolescente quería ser escritor. Nunca le interesó mucho escribir una novela, a él le gustaban los cuentos, pero por otro lado además los cuentos eran una forma que se adaptaba mucho mejor a las circunstancias de su vida, porque, bueno, en realidad era a lo máximo que le permitían sus circunstancias, porque un cuento lo podía terminar en pocas sesiones. Para una novela eso requiere como un compromiso mucho mayor y hay que estar pensando en una única obsesión durante 2 años, por ejemplo. Pero cuando era muy joven, igual sus gustos de lectura eran informales. Él leía western como los de Jane Grey o obras de ciencia ficción de Barrow o revistas masculinas como True, como Argos y como Sports Afield, como Outdoor Life. Es como revistas también más bien masculinas, ¿no? Pero igual podemos decir que a lo mejor ahí se puede empezar a explicar un poco el estilo muy lacónico de Carver y sin lujos de los cuentos que va a escribir. Entonces, casado, se mudó con Marianne y sus 2 hijos al norte de California, esto fue en el año 58, y se anotó como estudiante en
Chico State College, que ahora se llama California State University, en Chico. Una influencia clave, importantísima en la carrera de Carver, y es justo cuando estaba en Chico que se anotó en un curso de escritura creativa que daba John Gardner, y este John Gardner fue realmente una gran influencia muy positiva para él, porque primero le presentó a sus estudiantes las revistas literarias que eran la vanguardia en la ficción y en la poesía de Estados Unidos. Entonces, como para que fueran presentando lo que fueran escribiendo ahí, y más clave todavía en lo que va a ser la obra de Raymond Carver, es que los instó a escribir honestamente, o sea, de una forma como muy desnuda, sobre lo que sabían. Es decir, en vez de que escribir como en una fórmula para mandar una revista y mandar dinero, no, escriban sobre lo que saben. Y ahí Carver se abre los ojos a darse cuenta que justo, irónicamente, justo las dificultades que él tenía, las distracciones que él tenía para escribir, todo lo que le impedía escribir, que era su problema financieros y su problema de que está casado y tiene 2 hijos, era justamente el material sobre el cual él iba a escribir. Es decir, que sus problemas le aportaban el material para su obra. Quizás también por eso sus historias tienen como una especie de humor, un humor estoico también. Entonces, este John Gardner fue su gran estímulo. Y gracias a él comenzó a pensar como en la escritura como una vocación en serio, algo para tomarse en serio. Después se transfirió a la Universidad del Norte de California, a la Humboldt State, y ahí estudió con el escritor de cuentos Richard Day. Y ahí fue donde se graduó o recibió su Bachelor of Arts, que es como un título básico universitario, y eso fue en el 63. Y después consiguió ir al taller de escritores de la Universidad de Iowa con una beca de posgrado que había ganado de $500, pero como no podía mantener a su familia y escribir, las dos cosas, volvió a California antes de terminar ese año académico, y ahí tuvo una serie de trabajos menores ahí en Sacramento. Fue, por ejemplo, repartidor, empleado de molino, de estación de servicio, fue portero, almacenero, fue peón agrícola, y quizás su trabajo más afortunado como escritor fue un periodo, o sea, 2 años, que pasó como vigilante nocturno en un hospital, y ahí sí pudo dedicar algo de tiempo a escribir. En el 67 consiguió un trabajo como editor de libros de texto para una revista científica de Palo Alto. Ese mismo año es el año que muere su padre, y en el 68 el Club Inglés de Sacramento State College, donde él había tomado un curso de poesía, le publicó 26 de sus poemas en una colección que llevó el título de Near Klamath. Entonces, ya podemos notar en estos poemas y en los primeros cuentos que él escribe que están como impregnados de culpa, y en lo que es su vida personal, esa culpa lo llevaba a la bebida, al alcoholismo. Era como una confrontación de culpas, porque sentía culpa por no proveer a su familia como le gustaría, pero a la vez su familia le proveía la culpa de que no podía dedicarse a escribir por culpa de ellos, ¿no? Es como que en esa confrontación de problemas es lo que más
vamos a notar que después se ve reflejado en su obra. Pero estamos en la década del 60 todavía, él publicaba y escribía poesía y ficción en distintas revistas chicas, y llega su oportunidad recién en el 70, porque justo fue despedido de este trabajo en esta revista científica y por alcoholismo, ¿no? Por eso fue despedido, pero bueno, recibió el National Endowment for Arts, que era un subsidio era sobre su poesía, y con esa plata de ese subsidio más el beneficio del desempleo, o sea, la indemnización, pudo empezar a encontrar el tiempo para empezar a revisar las historias que después son las que van a aparecer en el primer libro importante de cuentos, que es ¿Quieres hacer el favor de callarte? Por favor, que es del año 76. Y él ya estaba publicando en algunas revistas elegantes o de renombre, que le pagaban mejor los cuentos que mandaba, como Esquire o Harper's Bazaar. Y por otro lado, este cuento ganó, ¿Quieres hacer el favor de callarte? Ganó el Best American Short Story. Entonces, de a poquito empieza a aparecer como un poco más de reconocimiento o de descubrimiento de él. En el 71 y 72 tuvo una cátedra en la Universidad de California, en Santa Cruz. En el 72 tuvo una beca de escritura creativa en Stanford, y después en el semestre de otoño del 73 fue escritor visitante en el taller de escritores de Iowa, pero ese momento es el que está plagado, él, ¿no? Raymond Carver, plagado con la enfermedad del alcoholismo. De hecho, él y Cheever, que es un escritor de quien se hizo amigo también, decían que en ese momento, cuando estuvieron en Iowa, habían tanto tomado que nunca habían llegado a sacar las tapas de sus máquinas de escribir. Es decir, que esta es la época de tocar fondo con el alcoholismo y de tocar fondo al mismo tiempo, como consecuencia, por supuesto, del alcoholismo, y el alcoholismo como consecuencia de su frustración, etcétera, en su situación financiera y familiar, es decir, matrimonial. Pero el trabajo de profesor lo fue ayudando a sobrevivir. En el 75 tuvo que dejar un puesto que tenía en la Universidad de California en Santa Bárbara por el alcoholismo, y el alcohol empezó a afectar cada vez más su vida. En el 76 ya estaba desempleado, en bancarrota, tomada cada vez más, y, entre paréntesis, era lo mismo que su padre, ¿no? Mismo camino. También se separa de Marianne, y ese año, el 76, 4 veces se hospitalizó por alcoholismo. Bueno, uno de los rasgos más distintivos de Carver como escritor es su franqueza, que es algo realmente asombroso, es algo que permea su obra y lo que fue su vida durante estas 2 décadas, porque pensemos que él va a morir en el 88 y ahora estamos hablando del 76, 77, y todavía 76, 77, época de alcohol, de problemas financieros, de culpa, más alcohol. Pero son los años en los que se definen sus temas literarios, que son las luchas como que parecen ser inútiles de llevar adelante de la clase obrera, y el otro que serían las relaciones entre hombres y mujeres. Y por el lado del estilo, este estilo cortado hasta la médula, que es la época del editor Gordon Lish, que es el que va a editar sus primeros 2 libros, que son todos
personajes que están como en el borde del sueño americano. Frustrados, sin oportunidades, personajes que de repente algo fuerte pasa y no se reconocen en sus propias vidas. Entonces, ¿quieres hacer el favor de callarte? Es del año 77 y fue nominado para el Premio Nacional del Libro, y ese es el año en el que estuvo hospitalizado de nuevo, y él siempre ha dicho que el 2 de junio del año 77 es como un antes y después en su vida, porque es la fecha que fue la fecha en que deja de tomar para siempre, o sea que ya va a estar limpio de alcohol, va a ser dejar el alcoholismo. Y ahí la carrera profesional de Carver empieza a florecer. Para esta época también, en el 79 recibió una beca Guggenheim, y después publicó el segundo título, que fue muy, pero muy, pero muy elogiado, que es de que hablamos cuando hablamos de amor, que es del año 81. A fines de los 70, estamos en esta misma época, es cuando conoce y empieza a vivir con la escritora Tess Gallagher. Ella es poeta, y en el año 79 están los dos enseñando en Syracuse University, y lo que es impresionante, ¿no? Que alguien que le costó tanto educarse, llegó como raspando a recibir el Bachelor of Arts, este título básico que les decía, pero llega a ser profesor en una universidad de renombre como Syracuse University. Y todo esto parece como si está reflejando los cambios positivos en su época, y es cuando en el 83 publica Catedral, que marca un cambio dramático en lo que es el estilo y el tono del trabajo anterior. Como que vamos a ver que lo vamos a dividir como en dos etapas, ¿no? Antes y después del alcoholismo, antes y después de Gordon Lish. Ahora, a partir de Catedral, sus historias se vuelven más generosas, más esperanzadas. Son estas que no están editadas por Gordon Lish. Y entonces, con Tess Gallagher, además, es como que se gana una segunda vida, que va a ser una segunda vida muy corta, porque van a ser 10 años, de los 40 a los 50. En el 83 ganó una subvención de 5 años que se llamaba Mildred y Harold Strauss Living Award, que le daba $35.000 al año durante 5 años. Es decir, que ya problemas financieros están en el pasado, pero a la vez en el 87 fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Él era un fumador empedernido. Lo operaron en otoño, después hizo tratamientos de radiación, pero su enfermedad ya había progresado demasiado y murió el 2 de agosto ahí en Port Ángeles, en Washington, en el 88. Él se había casado en Reno, en Nevada, 2 meses antes de morir, con Tess Gallagher, y su última colección de cuentos, Desde donde llamo, fue publicada ese año. Así que, por otro lado, como paréntesis, la década del 80 fue una década del resurgimiento del cuento norteamericano como género, y Carver fue una de las figuras más importantes en ese renacimiento, que este cuento moderno, que como les decía con Anton Chekhov, empieza con él y después sigue con maestros del género cuento norteamericano como Sherwood Anderson o Eudora Welty o Hemingway. Y Carver, él entendió muy bien los méritos de la forma del cuento, el cuento corto, y por otro lado tuvo una gran sensibilidad para la situación de los hombres y mujeres modernos atrapados en relaciones frágiles
en separaciones, en mucho dolor, y como que de alguna manera se convirtió en portavoz de los que no pueden articular sus dilemas, sus problemas. A esto vamos a volver porque por ahora quiero decir que los críticos están muy divididos entre los que ven los méritos de los primeros cuentos, los que son antes de Catedral, ¿no? Los que son editados por Gordon Lish, los que son más cortos, mucho más minimalistas y que son sombríos y experimentales. Y a partir de Catedral son más convencionales, son más optimistas. Entonces, en eso sí se dividen los críticos, pero en lo que seguro no hay absolutamente ningún desacuerdo en que él es un maestro del mucho en poco moderno, es decir, esta forma del cuento corto. Bueno, las dos primeras colecciones de cuentos, entonces, eso ya sorprenden a los lectores porque tienen como una violencia como contenida y además porque desconciertan por este estilo lacónico y muy chejoviano. El primero, me haces el favor de callarte por favor, que son 22 historias con imágenes crudas de vidas vividas como como en una desesperación silenciosa, como contenida, de personajes expulsados de sus rutinas cotidianas y atrapados en situaciones en las que se sienten indefensos, ajenizados. Entonces, como les decía, con respecto al tema de la edición de Gordon Lish, de los primeros dos colecciones de cuentos, hay mucha controversia si, si Lish hizo bien o no en recortar tanto algunos cuentos. Incluso algunos, el 75% le hizo ese recorte, ¿no? Entonces está dividido si son mejores o peores esos cuentos con los recortes, porque de hecho hace no tanto Tess Gallagher publicó para que los lectores pudieran ver la diferencia de Carver con y sin estos recortes de Lish. Pero bueno, lo cierto es que él se hace famoso con estos recortes. Y el que lo hace famoso es el segundo libro, que es De qué hablamos cuando hablamos de amor, que son historias cortas, bastante ambiguas, y que lo llevan a él al término de minimalista, que a él esa etiqueta nunca le gustó, decía como con desdeño, decía, ni siquiera sé lo que significa. Y aparte le daba como un poco de desconfianza a los críticos que querían como categorizar así a los escritores. Y él como que reaccionaba un poco como a la defensiva, como si fuera un antagonismo eso, y sintiera como que lo querían como minimizar como autor los que decían esto, ¿no? Los que rotulaban así. Pero era entonces costumbre de Carver, ya desde antes de Lish, repasar una y otra vez sus historias tratando de eliminar todas las palabras superfluas, incluso signos de puntuación superfluos. Él decía que él sentía que había terminado una historia cuando se encontraba volviendo a poner puntos de puntuación que había eliminado previamente. Así que quizás sería más correcto llamar a Carver un perfeccionista que un minimalista. Pero bueno, por esto que les acabo de decir, me parece que es interesante leerlo cronológicamente. Si alguien va a empezar a leer a Carver, que empiece primero por el primer libro y empezar como a degustar o como a reconocer esta transformación que él va haciendo. Los dos primeros con la edición de Lish, los segundos dos
sin. Eh, Esos primeros son muy hemingwayanos, muy secos, muy lacónicos, muy minimalistas. Algunos les parecen tan minimalistas que le parecen deshumanizados. A mí no, a mí me parecen maravillosos con esa edición. Sus diálogos son reticentes, es como si los personajes no pudieran articular esa soledad tremenda que sienten o lo alienados que se sienten. Y en concordancia con eso, por eso los finales son muy abruptos. Son parejas de hombres y mujeres que cuando se separan no entienden qué les pasó. Tal vez nosotros los lectores sí estamos entendiendo lo que les pasó, pero a ellos mismos, a los personajes, nos damos cuenta que no entienden qué les pasó, qué les sobrevino, o si se están por separar, qué es lo que les está pasando, que es inminente que se van a separar. Y en los dos últimos libros, en cambio, ahí hay un Carver más optimista, que nos muestra más lo que piensa el protagonista de una historia, que estos son Catedral y Desde donde llamo, que son como más esperanzadores. Los cuentos tienen como más esperanza que las anteriores, ¿no? Y que son los que fueron escritos después de que Carver se recuperó del alcoholismo y cuando ya está con Tess Gallagher. Y en los segundos, además el estilo es como más voluble, más detallado, como si tuviera como más voluntad de discutir y explorar las emociones y las situaciones que dan lugar a las historias que cuenta. Y entonces es como que vemos que en vez de separación, ahora las historias tienen más como aceptación. Y entonces este cambio también podríamos decir que este minimalismo, ¿no?, que estábamos viendo en Carver, esta forma que era experimental, va a pasar a ser una más convencional. Y eso no quiere decir que sea algo más negativo, simplemente es como describir que ya no es tan experimental, es más convencional. Y tampoco es que las situaciones de los personajes llegan a ser como comprendidos por el lado psicológico de la vida moderna, ¿no? Eh, pero quizás un poco más que los anteriores, que lo que les pasaba era que se separan y la razón queda más como misteriosa, como que queda más como incomprensible. Lo mismo cuando se juntan. Vamos con un ejemplo que es el cuento Vecinos, que es esta pareja que se obsesiona con el departamento de sus vecinos que le habían pedido que le den de comer al gato y que no ofrece una explicación de por qué están como tan fascinados. Lo máximo que la mujer llega a decir es raro eso de ir al departamento de otro. Y el marido le contesta, sí, sí, muy raro. Eh, que está en este libro, ¿no?, de los del principio, que son hombres y mujeres sin trabajo, que están entre trabajos, están confundidos y se los nota como asustados. Los esposos y las esposas como que se acuestan uno al lado del otro en la cama, pero y se tocan como con temor, se retiran, fingen dormir, mienten, están como los dos como desconcertados por algo que acaba de pasar o por algo que está por pasar. Son historias muy breves, como con una complejidad de acción, de motivo, y son muy ingeniosas en sugerir esta violencia como reprimida. No es que se derrama sangre en estas historias, pero todos tienen como una promesa de caos, como si algún final horrible pudiera venirles, como que hay turbulencias que están como reveladas de una forma como elíptica. Y la prosa, a pesar de su sencillez, no es poética
es algo, no es algo que nos quedemos recordando frases, pero en su conjunto son tan sugerentes que nos insinúan como unas expectativas sorprendentes, como incluso hasta podríamos decir de algo como vergonzoso. Bueno, entonces, Vecino está ahí incluida en Me haces el favor de callarte, es la primera de las historias de Carver que aparece en una revista elegante con mucha circulación, con Gordon Lish, como decíamos, que es el editor de la revista Esquire, que él reconoció el talento de Carver desde el principio, pero no le aceptaba, no empezó a aceptarle de enseguida las presentaciones que él hacía. Incluso, entonces, Lish, por un lado, lo alentó, porque él había sido rechazado muchas veces y después le empezó a aceptar revistas. Muchas veces le preguntaron, o una vez, mejor dicho, le preguntaron a Carver, ¿cómo aceptaste tantos recortes de Lish? Y la verdad es que en las respuestas de él notamos que por un lado no le quedaba otra, en el sentido de que esto era lo que le daba la posibilidad, la oportunidad de publicar, y después por la propia inseguridad, porque es cuando él todavía está en este momento de tanta fragilidad con el alcoholismo, los problemas financieros, matrimoniales. Entonces todo eso lo aceptó y es lo que le da como el despunte a él, ¿no? Esta es la primera, entonces, Vecinos, que trata de gente común, tiene como un humor como surrealista que va a terminar siendo la marca registrada de Carver. Este matrimonio se llaman Bill y Arlene Miller, que es una pareja que tiene unos 30 años, que entonces decíamos aceptó darle de comer al gato de sus vecinos y regarle las plantas porque están de viaje. Y en este departamento de los vecinos empieza a tener como una misteriosa como fascinación, y los dos empiezan a encontrar excusas para ir cada vez más seguido, más de lo necesario. Bill se sirve whisky, come comida en la heladera, revisa los roperos, revisa los cajones, se prueba ropas de Jim Stone, se acuesta en su cama, se masturba, se prueba el corpiño y la bombacha de Harriet, después una pollera y una blusa. Y la esposa de Bill también desaparece en el departamento de sus vecinos como con recados misteriosos, y fantasean como que han asumido las identidades de sus vecinos, que como que los consideran personas más felices, que tienen vidas más plenas, que todo habla de voyerismo, ¿no? Que es algo que vamos a ver en toda la obra de Carver. Y sucede un desastre, que es que Arlene descubre que sin querer cerró con llave el departamento de los vecinos, y entonces se quedan afuera. Y entonces, culpa de eso, el gato puede morir de hambre, las plantas se pueden marchitar, los Stone van a encontrar evidencia de que estuvieron hurgando en sus cosas, y la historia termina con los dos Miller sentaditos ahí afuera del departamento, como si estuvieran afuera de las puertas del jardín del Edén. Y esta historia temprana muestra alguna de las fortalezas de Carver, que es el sentido del humor, el poder de describir con tan poco, su capacidad además para caracterizar a las personas a través de lo que hacen y lo que dicen sin ninguna explicación. Bien, a la Chekhov, que era su ídolo. Chekhov era el ídolo de Carver, tenía un retrato de él en su escritorio. Y también tiene dos cualidades principales que buscaban los editores, que es algo como muy puntual de alguien, pero a la vez se puede universalizar. Entonces, en eso vemos que se entiende por qué Lish le compró este cuento después de haberle rechazado tantas. Y este Vecinos nos está mostrando como
como esta condición como muy alienada de muchos estadounidenses, no solamente de lo que va a ser el Carver Country, que es algo que no es solamente geográfico, sino que es como el famoso blue collar, la gente como más obrera, sino como que el problema es algo de alienación, es algo de la vida contemporánea, de todas las clases sociales. Pero también, por otro lado, y digámoslo, este cuento tiene algunas características que le permitieron a los críticos hostiles condenar las historias de Carver como que no son cuentos, son viñetas o anécdotas o bocetos o tajadas de vida. Eh, y entonces, a la vez, si tienen estas críticas, los lectores sí se dan cuenta de este terror que comparte eh, un lector, por ejemplo, con los Miller, porque al decir, bueno, pero entonces, ¿por qué acá hay un cuento? Si en el fondo ellos podrían, no es tan grave que se quedaron afuera del Edén, porque van al portero o al gerente del edificio, que sería ahí, y le piden una llave de paso o llaman al cerrajero. ¿Viste? Eran tan audaces para entrar a violar el departamento de los vecinos, pero de repente son incapaces de salir de un percance muy cotidiano. Entonces, como si hubiera un final insatisfactorio en esta historia, que no es una historia de una pareja que tenga perversiones sexuales por este voyeurismo, ni siquiera porque se prueben una bombacha o se masturben, es como una fascinación de ingresar a la intimidad de otro, a sus secretos, por el lado voyeurístico. Así que eso para decirles lo que algunos críticos le observaron. Eh, pero total, es imposible de no concluir la genialidad de Chekhov por hacer referencia a lo que algunos críticos hayan observado en su momento sobre esto. Lo mismo en Sos un médico, en que vemos la soledad dentro de la familia, esta como disociación que hay en la intimidad, eh, en ese cuento de los llamados telefónicos que hace una mujer que vive sola a un señor que está solo porque su mujer está de viaje por trabajo, ¿no? Que transmite esta sensación como muy oscura de aislamiento. Y lo mismo en el cuento que es el título, El quieres hacer el favor de callarte, que lo tenemos a este Ralph encerrado en el baño y dice esa frase cuando está su esposa Marianne presionando eh, para entrar. Es el cuento en el que él le pide a ella que le cuente, que le complete una historia de infidelidad que él sabe como un poco, que sucedió 3 años antes y que nunca había querido o se le había ocurrido pedirle que le cuente todos los detalles, pero aquí se empieza como a tentar de que le cuente, le pide, la presiona, igual la que saca el tema es ella, pero después, claro, cuando ya se entera de todo, después va a tener que hacerse cargo y por eso sale a la madrugada a pensar en todo esto y después al volver se encierra en el baño que está como en un útero a donde no quiere que nadie le hable y es ahí cuando le dice, por favor, ¿quieres hacer el favor de callarte? Porque está desesperado, no sabe qué es lo que va a hacer, que es un cuento un poco más rico porque tiene rico en información, ¿no? No porque los otros sean menos ricos en calidad, sino en la información que nos da sobre este personaje, pero sigue siendo el mismo tema bien carveriano de la pareja en crisis
y del encuentro con la propia identidad del personaje, el protagonista, que está como disasociada y que está con esta alienación, que también es un cuento que tiene voyeurismo, porque él le quiere pedir que le confiese con detalles, como enterarse cómo fue la sexualidad que vivió con otro, que es un amigo de él. Y ellos parecen en ese momento en que él le pide y ella retasea y al final le termina dando todo con detalles, parece como si jugaran un juego que conocen, como si hubiera ya ahí un juego de Wire, el que mira y la que es mirada. De hecho, hay un momento que le dice, pero vos siempre fuiste así, Marianne. Eh, que esa frase revela más sobre él que sobre ella. Lo mismo cuando se pasa toda la noche vagando de acá para allá y de repente se dio cuenta de todo lo que ya vivió, de cuánto avanzó en su vida, como si estuviera por atravesar un umbral del famoso rito de paso o el camino del héroe. De golpe mira para atrás todo lo que ya ha vivido, se acuerda de un momento de la luna de miel, cuando ella le pescó a ella algo en una mirada, en un momento que vuelve a la cabaña que habían alquilado, y algo veía en ese momento, vio en ese momento que después siempre se iba a acordar, pero que no había sabido cómo entender qué era. Y ahí, cuando está en el baño, que se mira en el espejo y empieza a hacer caras, y no es desesperación lo que ve ahí, él ve algo de esperanza, que es lo que después pasa en la cama, ¿no? Al final del cuento, que es como casi una epifanía de las pocas que nos da Carver, cuando él se empieza a dar vuelta y vuelta y siente cuántos cambios, como si eh, empezara como a despertar a todos los terrores de toda toda la existencia humana. Y en este sentido también vale la pena como comentar aquí eso que les estuve apenas insinuando, de que a veces se le acusa o se le acusó a Carver de que creaba solo tipo de personajes que no tienen astucia o perspicacia para darse cuenta de lo que les pasa, ¿no? Como este Ralph que parece que, que como si no tuviera la capacidad de entender lo que le está pasando o lo que es para él un momento traumático en su vida, que tiene que tomar una gran decisión, si va para un lado, si va para el otro, pero que no tiene, en el fondo, lo sobrepasa este tema o esta olla que destapó él, porque tiene que lidiar con la confesión que le hizo su esposa, ¿no? Y a mí me parece que no se lo podemos como atribuir a la estupidez. Es algo como más profundo, me parece, más existencial. Lo mismo cuando Ralph sale a la noche a tratar de... Lo que le va a estar ahí descubriendo va a ser eso que su padre le había dicho años antes, cuando terminaba el colegio, de que la vida es algo muy, muy serio. Entonces él está tratando de entender más sobre sí mismo, y yo creo que sí entiende más sobre sí mismo, o lo difícil que es llegar a entender sobre lo que le está pasando. De hecho, él es como si primero quisiera hacerlo, que sea el cuerpo el que lo hace, porque cuando está en la calle en la noche es como que está buscando ligarse esa paliza que finalmente se liga para sentir en el cuerpo ese shock que está viviendo, que su cabeza no puede, su mente no puede como resolver. Y lo mismo después cuando está en la cama con Marianne y acepta sus caricias y todo lo sexual que ella le propone, como dejar que sea el cuerpo el que se haga cargo de ese, a ver, tratar de entender que lo que su padre le dijo, de que la vida es un asunto serio. Eso me parece a mí, que hay algo
un tema de falta de perspicacia de sus personajes, sino que en el fondo no es tan sencillo ese cambio y ese paso a la nueva etapa de la vida, que ya deja de ser en la que todo está por delante, en la que el American Dream se va a dar y de repente darse cuenta, bueno, aquí estamos. Y entre paréntesis, observemos que todos los personajes de Carver además son buena gente. No es mala gente la que le pasan todas estas cosas que le pasa. Es como si el problema viniera como más de afuera. No es que ellos se divorcian por hacer maldades o cosas de... Es buena gente que los sobrepasa. Lo mismo en otra historia de Carver, que él la quiso publicar 2 veces, es decir, que esta no es que podemos ver la diferencia entre antes y después de Leash, pero ya publicadas por él, no las que publicó póstumas, eh, Tess Gallagher, que es la historia de Scotty, ese chico que atropella un auto justo cuando la mamá le había encargado la torta de cumpleaños. Antes de Leash se llama El Baño, después de Leash se llama Una cosa sin importancia. O creo que se llama en castellano algo así como No es una tontería. Disculpen, en inglés a veces cambian los títulos. A Small Good Thing se llama en inglés, que son los que muestran aquí, es este que está publicado el que más muestra ese cambio que hizo Carver, porque es como antes y después del alcoholismo, antes y después de Gordon Leash. La pareja que tiene este hijito que cumple 1 año es atropellado por un auto y mientras está en coma en el hospital, en la casa cuando van a buscar ropa o darse un baño, reciben estas llamadas macabras del panadero, que en la primera versión nosotros sabemos que es el panadero, pero ellos no, porque ahí terminan la historia. Y entonces, si bien hay diferencia a lo largo de toda la historia, la más radical está en el final, porque en la primera versión la muerte de este chiquito es lo que termina la historia, y en la segunda la pareja descubre que es el panadero el que estuvo llamando, van a visitarlo, lo quieren matar, pero después juntos comparten su dolor, comparten la soledad y la tristeza, y es como que la historia termina casi de una manera como religiosa, porque están compartiendo el pan, religiosa católica, con reconciliación, están en esta panadería que es cálida, están ahí sentados, la pareja como un ritual como cristiano de partir el pan, comen el pan del panadero y hablan hasta la madrugada, como que parece que no se quieren ir, como si ahí estuvieran como en un retiro de la realidad y están como en comunión con el panadero ahí, y marca la enorme diferencia, este cambio que hizo Carver, ¿no? Como aquí se ve como algo, como una curación en esta unidad o de comunión que logran en esa panadería los personajes. Carver habría repudiado la primera versión, ¿no? La que después reescribió o publicó completa. Pero ahí se ve muy muy bien, es un ejemplo buenísimo para ver cómo cambió el estilo de escritura de Carver, las preocupaciones temáticas de Carver, porque en El Baño es una historia sobre una como interrupción misteriosa en una vida, en un momento tremendo, ¿no? Y la otra es una historia que es como que se mueve más hacia como un final más como de aceptación, que eso es lo que es más convencional, porque es como que es como más convencionalmente moral también, como los padres, la imagen de los padres en la panadería, con el olor dulce, están como reconciliados, en esta comunión con el panadero, como se nota este cambio moral de Carver, de pasar de lo escéptico a lo positivo, del sentido
de lo misterioso, indescriptible de la vida humana al sentido más como de que la vida es algo simple, que tiene esa moral después de todo. Entonces, gran cambio. Nos vamos al otro que todavía está adentro de la primera parte, los más experimentales, que es el que lo hace famoso a Carver, como les decía, que es de que hablamos cuando hablamos de amor, que es del año 81. Un cuento que va a ser el más carveriano de todos los cuentos de Carver es el de ¿Por qué no bailas?, que es una pareja joven que está inspeccionando los muebles que un hombre instaló en el jardín, que piensan que es estas ventas tipo garage sale o yard sale, que la gente en Estados Unidos saca afuera los muebles porque se va a mudar. Eh, pero bueno, aquí no es que lo sea, lo que es, bueno, del hombre, del que tiene todos estos muebles en su jardín, no sabemos nada. No sabemos ni su nombre, no sabemos por qué puso todos sus muebles en el jardín. Por más que supongamos que parece una venta, como es la usanza en Estados Unidos, y lo mismo es lo que interpretan los chicos que llegan, la realidad es que él tiene todos los muebles afuera y con una diferencia enorme entre lo que serían los muebles que están en venta. Y es que están todos organizados como si estuvieran adentro del living. Es decir, el living, el sofá con la mesa adelante, con la televisión más adelante, la televisión enchufada, los otros electrodomésticos también enchufados. Y la única idea que tenemos de que estuvo casado o de que hubo una esposa o de que hay, pero que hubo, es que hay dos mesas de luz a los costados de la cama, que sería como que esto, como es un cuento minimalista, con lo mínimo indispensable tenemos que armar todo, y entonces esta es la indicación que tenemos. Esta es la indicación que nos dice que este hombre estaba casado y el matrimonio se deshizo y la mujer ya no está. Entonces, este cuento es uno de los más representativos o el más carveresco de todos los cuentos. Este hombre que no tiene nombre, está sentado afuera, está tomando whisky después, está totalmente indiferente al asombro y a la curiosidad de estos chicos o de los vecinos que miran lo que está pasando, ¿no? Y estos chicos, que es una parejita, que la referencia que tenemos sobre ellos es el chico y la chica. Ellos cuando pasan asumen que el hombre está llevando adelante una venta de muebles como se estila cuando alguien se muda, pero con esta forma rara de cómo están organizados, igual que como estuvieran adentro, ¿no? Entonces paran, antes se deciden a regatear, es la mujer la que quiere tratar de conseguir todo lo más barato posible, el hombre les ofrece bebidas, ellos empiezan a inspeccionar los muebles, ella prueba la cama, el hombre prueba la televisión. El diálogo entre ellos es totalmente críptico, estilo Hemingway, porque cuando llega el dueño de casa, después el diálogo también es muy lacónico, los chicos estos le ofrecen plata por los muebles, tratan de conseguir rebaja, por lo que ya habían acordado entre ellos, y el hombre acepta la oferta como indiferente, como si no le importara nada. Después pone un disco en el tocadisco y bailan. Y el chico y la chica, más que nada la chica, se meten en este espíritu de fiesta, pero incluso él les hace regalos de cosas que ellos en el fondo no quieren. Prestemos atención a que la chica se atreve a saltar a la cama o a probar la cama, lo llama al chico, y él está prestando atención a la televisión. Como que las mujeres en Carver tienen como mucho más capacidad, además de resiliencia, más fuertes, más prácticas, y acá tienen además como más picardía. Él les parece como más
si queremos decir Opa, que está ahí más quedado. Pero bueno, y después, cuando hay como una especie de epílogo, que la chica está todavía hablando sobre este hombre, como que quiere contar lo que pasó y no puede encontrar las palabras para expresar lo que siente que hay ahí sobre este incidente. Y eso es muy, primero, es muy secoviano mostrar la realidad interior por mostrar la realidad exterior. Como veíamos en el cuento El beso, como si el hombre, por sacar todos los muebles afuera, mostrara todo lo que había dentro, escondido. Y después, cuando llega la pareja joven, como que corporizan el ritual de reemplazar la relación perdida por el hombre por los que están empezando la propia, como si estuvieran como condenados a repetir la historia. En ese sentido es cero positivo, porque como si fuera un tema de tiempo nomás, que ellos al principio tienen toda la ilusión de que todo se va a ir dando paso a paso y él ya estuviera en el lugar donde sabe que al final eso termina siendo una trampa. Como si ellos, los chicos, se tuvieran como por empezar desde las cenizas del hombre, ¿no? Entonces no es una historia muy esperanzadora, esta es una historia de su época de alcoholismo, vemos el conflicto de la pareja joven, el hecho de que estos ya están condenados, ¿no? Si ella se tira en la cama y él prende la tele y ella quiere bailar, el tomar ya presagia que se van dirigidos al mismo lugar a donde ya está el hombre. Ese cuento tiene como un tratamiento como muy, como un poco como humorístico de un tema muy serio, ¿no? Que eso es algo muy Carver, porque la tragedia del hombre nunca se explica, pero nosotros como lectores podemos reconstruir la historia con mucha facilidad con estas pistas que nos da. Es evidente que hubo un divorcio, una separación, es evidente que hubo problemas financieros que siempre están en el caso de Carver como asociados con el divorcio, eh, y el hombre se queda ahí como desposeído. Y también por el hecho de que está bebiendo tanto, podemos decir también, interpretar también, que el alcoholismo es la causa o el efecto de todos sus problemas. El símbolo de un hombre sentado fuera de su jardín, bebiendo whisky, con todas sus posesiones mundadas colocadas alrededor de él, pero que pronto se van a dispersar para los cuatro vientos, es un símbolo muy sorprendente de lo que es la vida humana moderna, ¿no? Es como que es muy fácil adquirir posesiones, pero es casi imposible mantener un verdadero o un hogar real, como si Carver en realidad no fue testigo de un evento así, pero una vez un amigo le describió un episodio similar y él lo usó para contar esta historia que es tan representativa de todo de todo esto, como tan típico de lo que va a ser llamado Carver Country. Así que si vemos algunos títulos de las historias de Carver, vamos a ver como si él busca algo también muy yehoviano de encontrar en el entorno como mundano símbolos externos de lo interno, de lo subjetivo, como los títulos como gordo, gazebo, vitaminas, plumas, o catedral, o cajas, que lo mismo también se ven en sus poemas, que hay títulos como El auto, la televisión de Jean, la cartera de mi padre, la cabina telefónica o tacos. Bueno, hasta aquí entonces esta división que hacíamos, primera mitad. Segunda mitad, Catedral, primero de los títulos publicados en el año 83, y de ese libro, Catedral es el que le da título, que es un cuento sobre un hombre muy cínico, con muchos prejuicios, y que sus prejuicios y su cinismo se ve desafiado con el encuentro con un hombre ciego. Y aquí ya vamos a
poder notar cómo su técnica y cómo sus preocupaciones, los temas que le preocupan, empezaron a cambiar después de que su vida personal se hizo más estable. Es una historia que tiene mucho más exposición, que tiene más como predisposición a la discusión, como más antecedentes de lo que pasó antes del momento de la historia, como un esfuerzo más por aclarar. Nada que ver en ese sentido con las primeras dos colecciones, que son tanto más crípticas. Catedral la cuenta un narrador en primera persona, un hombre al que le cae mal la visita de un viejo amigo de su esposa, que es un ciego, para quien ella una vez leía. Y entonces, a diferencia de las historias anteriores de Carver, que se centran principalmente en una situación como inmediata, como separada de todo su fondo, aquí, ya en la primera parte de Catedral, vemos eh, como que el narrador cuenta el, lo que sabe el narrador de la vida anterior de su esposa a casarse, ¿no? Su amistad con el ciego, también que se estuvieron mandando como cintas de audio de uno al otro, también que la esposa de este señor no vidente se llamaba Behula y que murió hace poco, y como la relevancia de toda esta información que da al principio es importante para la revelación final. Y este cuento sí tiene como este final, como entre comillas, epifánico. Eh, pero todo esto va para mostrar el cinismo del narrador, que obviamente resiente la relación de su esposa con este señor. Y también lo va mostrando como un personaje insensible, que tiene nociones muy prejuiciosas sobre muchos temas, porque por ejemplo, la única noción que tiene de las personas no videntes viene de las películas, o, o por ejemplo que le pregunta a él si su esposa era negra solamente porque se llamaba Behula, como que eso le parece listo, ya está, se llama así, es una persona era una mujer de color. Y la conversación entre el narrador, la esposa y el no vidente, que es el centro de la historia, no es algo concluyente, y está como principalmente dedicada a que este no vidente vaya disipando muchas de las expectativas prejuiciosas que el narrador tiene sobre los no videntes, y el clímax al que se va moviendo la historia se va hacia como una confrontación entre el narrador y el no vidente, cuando la esposa se va a dormir y los dos se quedan ahí tomando y fumando marihuana, eh, y como que el encuentro se desencadena porque hay un programa de televisión sobre el cristianismo en la Edad Media que el narrador ve porque es lo único que hay, y cuando el programa presenta una catedral, el narrador le pregunta al no vidente si sabe lo que es una catedral. Y él le dice que no tiene idea real, y entonces le pide al narrador que le describa una. Cuando el narrador falla, el no vidente le pregunta si es religioso. Entonces el narrador le dice que no cree en nada. Entonces el no vidente le pide que encuentre un poco de papel y una virome para que puedan dibujar una catedral juntos. Entonces el no vidente pone su mano sobre la mano del narrador y le dice que dibuje con la mano de él, siguiendo todo lo que va dibujando. Entonces también le pide que cierre los ojos cuando lo dibuja. Y cuando terminan, el no vidente le pide que mire el dibujo y le diga lo que piensa. Y el narrador sigue con los ojos cerrados, sabe que está en su casa, pero siente que dentro no hay nada. Y entonces lo que dice al final es algo, es la típica como falta de conclusión de Carver, que le dice, es realmente algo.
Catedral es un cuento de Carver muy admirado, antologizado muchas veces para clases universitarias, pero es el menos como experimental o innovador porque es mucho más explícito, más convencionalmente optimista, más moral que todo lo que él venía escribiendo. Eh, el narrador, bueno, no es que llegue a una epifanía tradicional al final, pero llega a lo más cerca que podría ser el paso de entre una revelación a una epifanía en lo que es la obra de Carver. Porque es como, bueno, antes era moralmente ciego y ahora es moralmente vidente. Entonces es como que trata sobre la máxima habilidad de este narrador para identificarse con el no vidente y es como que los dos hombres se mezclan en una sola como entidad. Y, y la experiencia del narrador es como una experiencia religiosa en el sentido más amplio porque es una catedral la que los reúne a los dos, eso es bastante claro. Y bueno, es una historia mucho más hablada que las anteriores de Carver, es como que en el nudo del temático, el corazón temático de la historia es esta personalidad del narrador. Pero también porque parecería como que Carver parece creer que hay una explicación para cosas que antes no trataba de explicar. Eh, que sería eh, como algo, una tendencia de lo que les decía que había comenzado con Gardner, ¿no? Él por ahí hubiese aprobado este tipo de explicación, de algo como de lo que les decía antes de Gardner, de algo que sí es algo que conoce, algo que sabe sobre lo que está escribiendo Carver. Después pasamos a La Brida, que es un cuento que por primera vez apareció en el New Yorker. Ya eso es signo de que está eh, convertido en un escritor de prestigio, que después de New Yorker fue incluido en Catedral también. Este es otro ejemplo de este periodo de madurez de Carver, una historia muy artística, como cargada de mucho significado social. Es una historia que se cuenta desde el punto de vista de uno de esos falsos inocentes que Carver tiene muchos, eh, como, bueno, los lectores como que sentimos enseguida que como que conocemos este tipo de alma bondadosa, esta mujer que se llama Marge, que administra el edificio de departamentos en Arizona y que es peluquera porque hace el cabello como trabajo part-time y cuenta sobre una de las muchas familias que se quedan un corto tiempo ahí y después se mudan y parecen como malezas del desierto que se van arrastrando eh, porque, bueno, si Carver Country es del norte de California, bueno, de ese noroeste del Pacífico, esta parte de Arizona también sería Carver Country porque no, deja de ser Carver Country algo meramente geográfico, es como que pasa a tener un significado de un tipo de gente, un tipo un mundo como de autopistas, restaurantes de comida rápida, lavanderías, televisión como entretenimiento sin sentido, alojamientos transitorios, que está como todo como el mundo como homogenizado con extraños, con trabajos con salarios mínimos. eh, y bueno, aquí está este señor Hollitz que paga el alquiler en efectivo todos los meses, lo que nos da la idea de que acaba de quebrar, de que no tiene una cuenta bancaria, no tiene tarjetas de crédito, que Carver, como cualquier minimalista, entonces da este tipo de pistas como sutiles y son las que hay. Entonces con esto construimos el cuento. Este Hollitz le dice a Marge que habían sido dueños de una granja en Minnesota,
que su esposa sabe todo lo que hay que saber sobre caballos, todavía tiene una de sus frenos, ¿no? O bozales, lo que es como en eso es evidente que simboliza la esperanza del pobre tipo de escapar de Carver Country y poder volver a la vida como la conocía. Y esta señora Hollitz, al revés, es como, de él, es como más adaptable, es como que consigue trabajo de camarera, entre paréntesis, esa es la ocupación favorita de los personajes de Carver, de femeninos. Pero su marido no puede adaptarse a los trabajos en la industria de servicios que son los que están disponibles para un tipo de su edad que tiene una experiencia limitada porque viene del campo. Bueno, él maneja el dinero, los hijos son de él, de un matrimonio anterior, él está acostumbrado a tomar las decisiones, pero es como que empieza a descubrir que su esposa está asumiendo el liderazgo familiar en este nuevo mundo postindustrial, que ella es muy valiente en todo esto, eh, y como muchos hombres del mundo de Carver Country se convierte en un gran bebedor, después se lastima cuando está tratando de mostrar su fuerza en la pileta, y un día los Hollits con estos chiquitos empacan y se van por la carretera sin ningún tipo de explicación. Y cuando Marge camina escaleras arriba para limpiar el departamento que está vacío, descubre que él dejó atrás este bozal, esta brida. Entonces este narrador, ingenuo, narradora, no entiende el significado de esta brida, pero nosotros como lectores sí entendemos la conmoción de esto como un símbolo, como que él ya sabe que nunca más va a poder volver a lo que perdió. Eh, Son esos como objetos inútiles que todos llevan y que son reacios a desprenderse porque como que representan un recuerdo, una esperanza, un sueño, como un símbolo apropiado porque está completamente fuera de lugar en uno de estos edificios de departamentos de 2 pisos, que son esos que como que desfiguran el paisaje. eh, Algo muy típico de Carver Country sería eso, ese tipo de departamento arruinador del paisaje, que son como fuerzas gigantescas, fuerzas económicas gigantescas que están como más allá de la comprensión del narrador, de que se expulsó a esta familia de granjeros de su hogar y están convertidos en el equivalente moderno de la familia, ¿no? Sin que aquí Carver nos dé recetas socialistas o ideológicas para este drama, como si él no tuviera fe en ningún político o ningún predicador, como que no provee soluciones. Eso es bien Chekhov también, los muestra. Los personajes de Carver no irían a la iglesia para rezar, irían para ir al bingo, no van a cantar himnos. Y después Carver, como otros minimalistas, también es como que cruzó la frontera de la alienación, del existencialismo, de la desesperación. Es como decir, sí, sí, ok, Dios murió. ¿Y qué hay de nuevo en eso? Entonces está hablando de estadounidenses de televisión, autopista, transporte público barato, alcohol, drogas, más tiempo para el tiempo libre, trabajos menos enervantes o pesados por la ayuda de máquinas, pero que los deshumanizan, como que están sin fe, sin moral religiosa, sin conciencia de clase, no tienen lealtad familiar, tampoco tienen integridad ni sueños, y eso mismo en los cuentos de la madurez tienen sí una cualidad como redentora que la da el humor, la compasión y la honestidad. El último libro, Desde donde llamo, que aparece, el cuento, aunque le da título, apareció también en el New Yorker y después también en Catedral y después reapareció en el último.
que sería como la historia, como la más completa de esta colección nueva, es narrada por un alcohólico que, que, que está en uno de estas casas de desintoxicación, eh, que es una pensión sin muchas pretensiones, donde le sirven comidas sencillas, tipo familiar, y no hay nada más que hacer que ver televisión, leer, hablar. Y el narrador en esta historia cuenta sobre sus problemas con la bebida y la va entrelazando, la propia, con la de un amigo que también que se hizo ahí, un hombre que lo conocemos como JP, y lo único inusual en la historia de JP es que es desollinador, que está casado con una desollinadora, y tanto él como el narrador arruinaron sus matrimonios previos a través del consumo compulsivo de alcohol, y ahora están aterrados de que no puedan eh, controlar el deseo del alcohol y poder salir de ahí a una vida normal. Hicieron votos de abstinencia muchas veces, pero no los cumplieron. Entonces, ¿por qué ahora sí? Es decir, que si antes habían hecho los mismos votos y no lo habían podido cumplir, porque ahora sí. Pero este cuento, aquí en este cuento, Carver consigue transmitir esos sentimientos de culpa, remordimiento, de terror, impotencia que viven estas personas que están en la etapa final del alcoholismo, cuando ya están pudiendo salir. Eh, y lo que tendríamos que descartar es que estos protagonistas alcohólicos, bueno, los que estaban en las historias anteriores eran más tipos más aislados. En cambio aquí, en este narrador protagonista desde donde llamo, eh, busca ayuda más activamente, pero además no está aislado, está rodeado con otros que tienen este mismo problema. Eso indica como que Carver se había dado cuenta de que la forma para dar a sus historias como el punto o el significado que antes podrían haberle criticado que le faltaba, era, aquí era como sugerir este tema de que los problemas individuales son problemas sociales. Eh, es decir, que ellos son víctimas, ¿no? Como lo que dijo una vez John Didion, que lo llamó salto cuántico, cuando se pasa a mostrar que los problemas personales son en realidad problemas sociales. Es la maldición del alcoholismo afecta a todas las clases sociales. Eh, Incluso además personas que nunca tocaron una botella también pueden estar como involucrados también por tener la vida arruinada por culpa de eso, por alguien cercano. Y en este libro, Desde donde llamo, hay una de las mejores historias que puede haber sobre eh, que se note todo esto que estamos diciendo de estos cambios y todo, que es Cajas, que también apareció por primera vez en el New Yorker. Así que bueno, cuando las historias de Carver empiezan a ser aceptadas regularmente en el New Yorker, eso ya es indicación de que había encontrado el estilo de expresión que había estado buscando desde el principio de su carrera, porque bueno, y además es una señal de que sus temas tocan el corazón y la mente de los lectores de clase media y alta, que son los lectores del New Yorker. Cajas está escrito en este tono tragicómico, bien carveriano, con un narrador así falso, ingenuo, que en realidad no entiende, que le encanta Carver, y es un tipo que se está quejando del comportamiento como excéntrico de su madre viuda, que por una razón o por la otra siempre se está mudando.
tanto que parece tener casi todas sus posesiones empacadas, como en cajas tiradas en el suelo. Y, y bueno, una de las quejas de ella es que es la actitud de su casero, este King Larry, eh, Rey Larry, que es un tipo viudo, que bastante rico, y se va haciendo evidente a través del diálogo muy infalible de Carver que lo que en verdad le amarga a ella es la indiferencia de este Larry a sus propios encantos de seducción que se están desvaneciendo. Entonces, ella al final vuelve a California y llama por teléfono para quejarse del tráfico, el aire acondicionado de su departamento, la indiferencia de la gerencia, pero el hijo, mal que mal, parece como que entiende que lo que en verdad su madre realmente quiere, aunque ella misma no se dé cuenta, es amor y un hogar real, y que nunca va a volver a poder tener las cosas que tuvo en su vida, y no importa dónde se mude, porque y eso es lo que hace que la historia sea sí, significativa en su universalidad, porque refleja el macrocosmos en un microcosmos, porque ahí, ¿quién no puede sentirse, en qué lugar del mundo no pasa algo así? Que no es solamente el desarraigo y el anonimato de la vida moderna, sino la difícil situación de millones de personas mayores que en muchas partes se consideran inútiles en su vejez y son una carga para sus hijos, que piensa qué pesada. Eh, entonces es muy bueno como Carver encuentra en esta metáfora de las cajas como algo descartable, como algo que es metáfora de este fenómeno social universal, de todo el mundo pasa una cosa así. Entonces, si Carver escribe sobre la clase trabajadora estadounidense, no escribe solamente sobre la clase trabajadora estadounidense, porque todos los estadounidenses pueden verse a sí mismos en estos como personajes desconcertados, y eso es lo que hace de Carver un escritor muy importante en la tradición del realismo estadounidense, ¿no? Sería un digno sucesor de Mark Twain, de Sherwood Anderson, de Willa Carter, de John Steinbeck, de Faulkner, que escribieron sobre personas humildes. Él logró convertirse entonces, yo creo, en el escritor de ficción estadounidense más importante de la segunda mitad del siglo XX. Con historias domésticas, familiares, o sea, de familia, muchas veces involucran una pareja casada, pero no son historias sobre la dificultad doméstica o matrimonial. Son parejas que se llevan bastante bien, como que se acomodan, pero tienen problemas cuando sus vidas marginales de repente algo sucede que las invade algo como misterioso, como una sensación de algo que los supera, como más grande que ellos, que de lo que ellos están acostumbrados o pueden manejar. Son cuestiones que los asustan y que se escapan a lo que ellos pueden resolver. Y Carver, no se apiada de ellos, porque nos muestra estas historias como muy apretadas, en lo mínimo, muy lacónicas, que iluminan un tipo de vida que en la ficción rara vez se puede ver sin caer en la condescendencia o en el sentimentalismo, ¿no? Porque podemos decir que los personajes de Carver descubren en ellos mismos una cierta violencia, algo que es muy alarmante, que se está acercando a la superficie, pero es una violencia débil, como que la cobardía la sacude y que ellos hacen todo lo posible para como deshacerse de ella rápido.
Es interesante pensar en el cuento que en castellano se llama Tres rosas amarillas, que en inglés se llama Errand, y que vendría a ser como Mandado, que es un tributo que le hace Carver a su ídolo Anton Chekhov, que se imagina el momento de su muerte y lo hace como un toque muy chejoviano. Es la última historia de esta colección de donde llamo y se publicó muy poco antes de su muerte. Él ya sabía que tenía cáncer y entonces trata sobre la muerte de su ídolo, eh, y eso le da como una conmoción especial porque es como un homenaje de despedida al oficio al mismo tiempo que a su ídolo y al arte del que escribe cuentos. Entonces, gran parte de la historia aparece un informe sobre la muerte de Chekhov en un hotel de la ciudad de Badenweiler, en Suiza, una ciudad turística que se relata como sin muchos comentarios. Son las últimas horas de Chekhov, lo visita su médico, está su esposa Olga Niffer, ella se queda como impotente ahí al lado, sabe que no tiene esperanza, que es cuestión de minutos, y entonces piden champagne y pocos minutos después de tomar una copa muere Chekhov. Y hasta este punto, este cuento no es una historia en absoluto, es como que no tiene un punto implícito en lo que es típico de un cuento, ¿no? Eh, eh, y en todo esto es que va a ser tributo a Chekhov. Lo va haciendo convertirse en historias que aparece como un joven camarero, que es el que trae el champagne, y cuando él después vuelve a la mañana, que Chekhov ya estuvo muerto toda la noche, viene para traer un jarrón de rosas y recoger la botella de champán y las copas. Olga Niffer, que pasó toda la noche con él, le pide que vaya a la ciudad. Ese sería el mandado que le hace a buscar un funerario, alguien que se esfuerce mucho en su trabajo y que sea un hombre reservado. Entonces, este muchacho, el mozo, escucha todos los detalles de lo que Olga le pide que haga, tiene que conducirse como si le hubieran pedido un encargo muy importante, caminando por la vereda como si llevara algo frágil a alguien muy importante, y le da instrucciones al detalle, tanto que parecería que está pasando lo que dice que va a pasar. Eso es el arte de la narración, es decir, como es un tributo a la narración, porque el hecho de que ella le dé instrucciones de ese modo, tiene que hacer así, 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 parece que ya estuviera pasando y el mozo nunca sale del cuarto. Entonces, en esa enumeración, como un ritual que ella quiere hacer, es como se va mostrando ese arte del que cuenta historias. Y mientras tanto, el mozo no puede dejar de pensar que justo antes de que Chekhov muera, el corcho que el médico había puesto por en la botella se había caído, se salió de la botella y cayó sobre un dedo del pie de este muchacho, y lo que más quiere hacer es agacharse para levantarlo, pero no quiere llamar la atención sobre sí mismo. Entonces está ahí pensando cómo hago. Entonces cuando Olga termina la descripción, que parece una historia, se agacha y sin soltar el florero con las rosas y sin mirar nada, levanta el corcho. Entonces, ese detalle ínfimo hace de todo este reporte de la muerte un ejemplo del arte de contar cuentos de Chekhov y de Carver. Como este pequeño detalle sencillo sigue esa famosa premisa chejoviana que decía que si, como una recomendación que él decía que si hay una pistola en la primera página, alguien tiene que dispararla antes de la última página, que después pasó a conocerse como la pistola de Chekhov, esta recomendación a la hora de escribir. Bueno, aquí tiene la mayor lección aprendida por Carver de Chekhov, que el significado de lo humano se comunica a través de los gestos más simples y los gestos más triviales. Se puede construir un cuento alrededor del corcho. Entonces el corcho no sería como la pistola de Chekhov, sería
por algo que es clave en un cuento, es porque es una cuestión trivial. El mozo sabe que no sabe quién es Chekhov, es decir, sabe que es alguien importantísimo y que todo tiene que estar perfecto, pero ignora quién es el tipo a qué nivel es importante él. Bueno, entonces, todo lo escrito sobre Carver, todo lo que se dice sobre él, siempre va a empezar diciéndose que es un minimalista y que escribe sobre la clase trabajadora. Esto no significa que es un arte menor o que escribe sobre gente poco significante. No, los problemas que sufren los personajes de Carver son universales. Divorcio, infidelidad, alienación espiritual, alcoholismo, bancarrotas, desarraigo, miedo existencial, que no son problemas que que solo le suceden a la clase trabajadora, son más bien también a la clase alta, ¿no? Es decir, que Carver es un minimalista como por preferencia y por necesidad a la misma vez, ¿no? Su experiencia correspondía a esa gente. No se iba a poner a escribir sobre la clase alta. Y el estilo hemingwayano de la teoría del iceberg le aplica para lo que Carver puede hacer. Esa ventaja del minimalismo es lo que fuerza, hace que los lectores completen lo que falta. Es un tema, o un riesgo mejor dicho, que si falta demasiado, como puede pasar en el cuento que se llama Gordo, y si los lectores no se ponen de acuerdo en lo que el cuento significa, quizás es demasiado ambiguo o demasiado abierto, y entonces ahí no se sabe si hay un significado o no, y ahí está el riesgo, ¿no? Porque muchos lectores pueden quedar afuera. Pensemos que, les decía en otra de estas análisis literarios, que Edgar Poe fue el que estableció como las pautas de lo que es el género. Y él, en un ensayo que se llama La filosofía de la composición, escribió que en su poema famoso El Cuervo, él quería una imagen que fuera emblemática de el recuerdo como triste e interminable de este hombre que muere su mujer, y entonces puso su famoso cuervo, que está ahí como encaramado en el busto de Palas Atenea, y está como croando el estribillo, nunca más, para decirle al protagonista que la muerte de su amada es completamente irremediable, nunca más la va a ver. Y en el método de Carver, esto podría ser como si fuera un cuervo real, en vez de algo como que está ahí, pero estaría como sugiriendo más bien como algo, como un recuerdo triste, como si hubiera como el simbolismo fuera al revés, que sería además lo característico de los minimalistas estadounidenses en general, que sería como, por ejemplo, si Kafka nos proyecta la realidad desde una lente de pesadilla, como pesadillesco, Carver lo hace familiar, como que es lo familiar lo que de repente nos aterra. Bueno, en ese filosofía de la composición, Poe decía que lo primero que pensó en usar fue un loro para eso, ¿no? En el poema. Pero después lo rechazó porque le parecía que no iba a quedar como suficientemente poético y que podría haber producido un efecto cómico. Bueno, Carver, si se hubiera enfrentado a esa elección, probablemente hubiera elegido el loro, como el cuento Plumas, porque lo que distingue a Carver de la mayoría de los minimalistas es que tiene sentido del humor, que es como impermeable a la catástrofe. A la catástrofe. Es como si todos esos usos de la adversidad que hace, pareciera como si hay un sapo feo y venenoso, pero que lleva como una joyita preciosa en su cabeza.
Entonces, y en ese sentido, como Carver Country, que geográficamente es el noroeste del Pacífico, que es un paisaje como ahí entre la frontera con Canadá, eh, no es que él haya creado, como veíamos en Faulkner, que creó Yoknapatawpha, eh, es como que eso además se puede trasladar a cualquier otro lado, ¿no? Pero él nunca le pone muchos nombres a los pueblos, aquí, allá, Yakima, Eureka, algunos, pero no son lugares identificables. Entonces no es que sería el Carver Country la ubicación solamente geográfica, ¿no? Sino eso como que se proyecta en estas vidas marginales, con fracaso, con deterioro, desencanto, desesperación, y por eso muchos críticos llegan a designar este Carver Country como Hopelessnessville, como algo de no tan, de mucha esperanza, sobre todo los primeros dos libros, como les decía, ¿no? Pero bueno, más importante todavía es que como que esto está por todas partes, estos pueblos con un caballo dos, que no tienen ningún esplendor, no tienen las neurosis de la ciudad, ni la pureza y el aburrimiento del campo. Es un lugar, bueno, el clima no ayuda, y entonces es como que, más allá de la geografía, como que Carver conduce directamente al corazón del país. Son hombres decentes, hombres de familia, son responsables de su trabajo, juegan al póker, pescan, se pueden llamar Mel Dorn, Vern Williams, Gordon Johnson, las mujeres Lorraine, Iris, Bea, Doreen, pueden ser solteras, casadas, divorciadas, pueden tener hijos, un trabajo, dos trabajos, pero como los hombres tienen vidas relativamente sanas y sensatas, pero por muy ordinarias que parezcan estas personas, que no hay ningún héroe en el Carver Country, dentro de sus vidas está como esa verdadera preocupación de Carver, que es las implicancias de la vida normal, que son aterradoras, como que aparentemente son serenas, pero hay una sensación como muy desesperada de que algo salió mal. Las circunstancias varían de una historia a la otra, pero en todas hay como esa común, como un común denominador de que esta cuestión como de lo muy doméstico que es agrio. Y después como por debajo hay como una violencia que nadie es capaz como de actuar, pero que da como esta atmósfera como asfixiante, y por eso muchos de los personajes de él los vemos enfrente de espejos y de ventanas, como donde se ven reflejados como extraños para sí mismos, y ahí se ve la disociación que les mencioné, y la ventana en el espejo, ¿no? Y la ventana que sería símbolo de voyeurismo, que también lo mencionamos. Esta posesión que hace del que observa, ¿no? Sobre lo que observa. Así que eso es lo que hace Carver, que observa y nos muestra y nos sentimos cómplices de lo que vemos, como si nosotros espiáramos a los personajes y al mismo tiempo nos sintiéramos como reconocidos en ellos, que eso es algo muy perturbador. Bueno, y esta otra cuestión de que estos personajes no es que tienen al final una epifanía, como esa revelación redentora de Joyce o Flannery O'Connor, ¿no? Pero sí hay como una revelación. Es algo que Carver no ubica en el personaje, en sus personajes, sino en nosotros los lectores. Los personajes de Carver sienten, sufren, van como a tientas, como que instintivamente entienden que algo terrible o importante les está pasando,
sienten ahí la amenaza de la vida ordinaria, la cotidiana, que nosotros también sentimos, como si fuera asomarse a un acantilado como un abismo que no se pueden llegar a inclinar y mirar ahí, como y terminar de poner en palabras lo terrible o importante que es lo que hay del otro lado, ¿no? Somos nosotros los lectores los que tenemos que hacer eso, y eso corresponde a este tipo de cuento, ¿no? Que es lo máximo posible con lo menos posible del minimalismo. Nosotros como lectores somos los que tenemos que experimentar esas revelaciones por los personajes, por ellos. Como si nos lleva al borde del abismo Carver, y nosotros sí tenemos que mirar hacia el abismo, ¿no? Y ahí, justamente ahí, es donde está lo poderosamente devastador que son las historias de Carver. Debajo de ellas, que en las del principio las tenemos todas contadas con esta bruma alcohólica, hay una sensación como de traición, de que la vida nunca no cumple al final esa promesa de colorín colorado, de paz, orden y amor, como que me caso, trabajo, todo bien y todo va a ir para bien. De golpe, paf, eh, uno se encuentra con un matrimonio roto, una casa llena de muebles que no quiere, y no puede entender lo que pasó. Y entonces esta ficción de Carver registra ese gran desencanto de la clase media. Como, como que a todos les aseguraron, desde que nacen, de que todo va a estar bien si se hace lo que se les dice, ¿no? Pero la verdad que al final ellos no están preparados para el dolor, no están preparados para la tragedia y se van conformando con en el alcohol y en la autocompasión, que es lo que vemos en esa historia del anteúltimo libro de que hablamos cuando hablamos de amor, que tiene ese lenguaje figurativo que va mientras se están tomando, y que está este médico que parecería como si el dolor emocional que causa el amor es algo que solamente se diluye en el alcohol. Lo mismo con las explicaciones que va diciendo esta Terry de su ex marido que era abusivo, y que termina tomándose el veneno de ratas cuando lo deja. Es como una sugerencia de que el consumo de veneno de ratas de parte de este tipo, como si fuera su manera de curar su dolor emocional, que lo termina convirtiendo en una bestia de colmillos. Y después del nuevo marido, este Mel, que con el alcohol es como que trata de curar su propio dolor emocional, que lo podría convertir en una bestia, eh, y que eso podría ser una amenaza para Terry. Él usa las imágenes de la ropa del apicultor para expresar este deseo que tiene, eh, para protegerse contra el amor. Este es un cuento que vendría intertextualmente a relacionarse con el banquete de Platón, que están todos conversando y solamente por el diálogo nos damos cuenta de las teorías que cada uno tiene sobre el amor, y son todas estas obsesiones de Carver. Él prefería llamarlas obsesiones que temas, que se ven aquí, de que hablamos cuando hablamos de amor, que incluye la impermanencia del amor, es decir, que el amor no dura para siempre, y de lo casi imposible que es la comunicación humana, que no puede expresar la complejidad de lo que es la pasión humana. Así que bueno, Raymond Carver, que con una sola licenciatura y con calificaciones mediocres, terminó siendo invitado a enseñar en universidades distinguidas, se convirtió en profesor en la Universidad de Syracuse, recibió muchos honores en su vida,
Eh, la verdad que es un logro personal todo lo que ha hecho y es, como les dije recién, quizás el mejor autor norteamericano del siglo XX. Podría seguir hablándoles y hablándoles y hablándoles sobre Raymond Carver, pero vamos a ir cerrando porque esto se está haciendo muy largo. Y solamente como que hago como una conclusión o más bien como un resumen para ir terminando de los temas o obsesiones, como él decía de él, que serían la lucha aparentemente como fútil, inútil de la clase trabajadora, las relaciones entre hombres y mujeres, una violencia como subyacente a la monotonía, el tema de la disociación, el que el personaje no se reconoce a sí mismo, se ve como disociada su identidad, por eso no se reconoce en espejos, el voyerismo y por eso las ventanas, el hecho de que como de tratar de ver hacia hacia otro, o cuando cuenta una historia para tratar de entenderla, como lo habíamos visto en el cuento de Chekhov, El beso, que trata de entender lo que le está pasando cuando lo trata de contar, que es lo que hace un escritor, que escribe para entender una historia. Y respecto a su estilo, que tiene su prosa muy lacónica, cortada a cuchillo, con frases como podadas, antes o incluido también después de Gordon Lish menos, pero bueno. Y el lenguaje coloquial y con esta teoría de la omisión, el más es menos. Respecto a los personajes, ellos viven en el borde del American Dream, del sueño americano, no tienen posibilidades, están frustrados, no se reconocen en sus vidas, como si todo va bien hasta que de repente ya deja de ir todo bien. Y todo ese sueño que prometido no se cumple. Así que con esto terminamos con la presentación de Raymond Carver y nos vemos el mes que viene con el elegido, también es un hombre, es Alejo Carpentier, y el reino de este mundo, algo completamente distinto con el cual vamos a seguir, que va a ser el elegido del mes de junio. Espero que les haya gustado y muchas gracias por acompañarme.